Buenos días, queridos hermanos. Es un placer estar aquí. El Señor en su misericordia nos permite compartir su palabra. Y este día, que es un día en que la iglesia se debería de estar reuniendo, hoy estamos reuniéndonos en una forma totalmente diferente, que no es lo ideal, pero el que sea anunciada la palabra del Señor es importante para alimentar nuestras vidas y seguir adelante. Esta pandemia que nosotros estamos padeciendo, realmente la historia de las pandemias no es nuevo en el mundo. Siempre han estado presentes en la historia. Y solamente quiero hacer mención de algunas de ellas. Por ejemplo, la peste negra. Esta tuvo lugar allá del año 1346 al 1353 y fue una de las grandes pandemias de la historia. Afectó específicamente a la población de Europa y se transmitió a través de un animal que eran las ratas, que realmente eran las pulgas de las ratas, y se infectaron por la peste negra, o también se le conoce como la peste bubónica. Entre 25 y 50 millones de muertos hubo en aquel entonces. Afectó principalmente la parte de Europa. Se dice que la península ibérica, donde se encuentra España y Portugal, perdieron entre el 60 y el 65% de la población. Y la región italiana de la Toscana aproximadamente perdió entre el 50 y el 60% de su población. Entonces la población europea pasó de 80 a 30 millones de personas, 50 millones de personas. Fue una terrible peste. Tenemos otra, por ejemplo, esto sucedió en México. Yo lo ignoraba, pero investigando viene la peste o la pandemia que se conoce como Cocolitzli, que fue una pandemia que afectó a los mexicanos, que fue traída por los conquistadores españoles, donde la población mexicana se redujo drásticamente. Esta fue una pandemia que tenía que ver con la variante de la salmonela y murieron entre 15 y 30 millones de personas. Hay otras pandemias, por ejemplo la cólera, en donde esto sucedió en el siglo XIX y XX, donde murieron aproximadamente 5 millones de personas. Otra muy conocida es la gripe española, que se produjo en la Primera Guerra Mundial y que tuvo su incidencia principalmente en Estados Unidos. Es chistoso porque se le llama la gripe española, aunque realmente no afectó a España, sino solamente a Estados Unidos, o gran parte de lo que tuvo fue en Estados Unidos. Y se le llamó así precisamente porque en España, durante la Primera Guerra Mundial, se mantuvo fuera de este conflicto y no fue censurada en cuanto a la información que ellos demandaban. Bueno, la gripe española más o menos cobró la vida de entre 20 y 40 personas víctimas. Y la tasa de globalidad de esta peste fue de aproximadamente entre el 10 y el 20%. Algo más cercano a nosotros se desarrolló en el año 1981, que es el SIDA o el VIH, que tuvo un impacto muy grande en la sociedad y que hasta actualmente se tiene. Aproximadamente en el mundo ha causado la muerte de 32 millones de personas. Ahora estamos ante el COVID-19. En el 2019 se identificó como un nuevo virus, que se conoce ahora como el COVID-19, que es un brote que causa una enfermedad y que se originó en China, como todos sabemos. Este síndrome o este virus se conoce como síndrome respiratorio agudo agrave coronavirus 2, por sus siglas SARS-CoV-2, y la enfermedad del coronavirus 2019 se conoce como COVID-19. Hasta el día de ayer, que fue 4 de abril, había aproximadamente 1.218.000 personas infectadas, teniendo muertos, hasta el día de ayer, 1.800 personas muertas. Muertos hay 65.858 muertos. Corrijo, infectados 1.218.000 aproximadamente, muertos 65.858.
En México, hasta el día de ayer había 1,890 infectados y muertos 79 personas. Y a nosotros nos ha tocado vivir esta pandemia. Y ante esta enfermedad, algo que debe de caracterizar, y comentó algo nuestro pastor Fernando, es la forma como debemos de conducirnos como cristianos. Es importante. En medio de esta pandemia, ¿qué es lo que debemos hacer? Manifestemos nuestra identidad en Cristo comportándonos como Él. Es algo que debe quedar en nuestra mente y es lo que vamos a revisar en este día. Les pido por favor, mis hermanos, que hagamos una oración para continuar con la predicación del día de hoy. Gracias, amado Dios y Padre nuestro, porque en medio de esta pandemia, Tú nos mandas, Señor, a que debamos de vivir vidas que reflejen Tu gloria. Ayúdanos, Señor, siempre amarnos más y más, que podamos reflejar y dar Tu mensaje en medio de todas estas circunstancias y que seamos edificados ahí en nuestras casas por Tu palabra expuesta. Ayúdame, Señor, a que sea claro. Ayúdame, Señor, porque soy torpe de labios, a fin de que Tu iglesia sea edificada en donde quiera que esté. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Si vamos a nuestras Biblias, a Efesios capítulo número 5, versículos 1 y 2, en base a estos versículos es donde vamos a estar hablando acerca de cómo es que debemos de conducirnos ante esta pandemia. Efesios capítulo número 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. El título de esta predicación es ¿Cómo conducirnos ante la pandemia? Y vamos a ver 2 puntos específicamente. ¿Cómo conducirnos? Punto número 1, conforme a nuestra identidad. Y punto número 2, conforme al amor. Esta forma de conducirnos, por supuesto, no tiene que ver con esta situación que estamos viviendo, pero no solamente es en tiempos de crisis. La forma de conducirnos debe de caracterizar a cada persona en cada circunstancia o en toda circunstancia. Vamos pues ahora con el primer punto, que es conforme, cómo debemos de conducirnos conforme a nuestra identidad. Y esto viene en el versículo número 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo inicia esta sección con un mandato. La palabra sed es un mandato e implica entrar o asumir un cierto estado o condición. Ellos habían experimentado un cambio de condición. Pablo le está diciendo aquí a los efesios, por cuanto ya hubo un cambio de condición en ustedes, es que ahora pueden ser de forma diferente. La palabra pues, o también se puede traducir por lo tanto, es una conclusión lógica del cambio que se había provocado en ellos. ¿Sí lo notan? Había sucedido un cambio en ellos y por lo tanto Dios les está diciendo, Pablo está diciendo a los efesios, tienen que ser diferentes. Tienen que ser diferentes. ¿Cómo es que ellos habían conducido anteriormente? Eso lo podemos ver en los versículos previos. La manera en que andan los gentiles o que andaban los gentiles es en base a la vanidad de sus mentes. Entonces Pablo insta a los efesios a que no anden como ellos. Eso lo vemos en el capítulo 4, versículos del 17 al 19. Después Pablo lo contrasta con la manera en que deberían de andar aprendiendo de Cristo, en versículos del 20 al 24. ¿Qué tenían que hacer? Renovar su mente, despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre en la semejanza de Dios. Por lo que Pablo termina el capítulo 4 diciéndoles cuál es la forma en que deberían de conducirse o ser o hacer y qué es lo que no deberían de hacer por cuanto Cristo les había perdonado. Entonces el capítulo número 4 terminó Pablo exhortando a no contristar el espíritu y a la expresión de un carácter de bondad, amor y respeto hacia los demás, reflejando con ello la actuación de Dios con nosotros. Entonces ahora Pablo sigue con una nueva demanda. Sed por tanto, es una orden. En el griego indica que esta es una acción que ya ha sido completada.
es decir, la salvación misma que ahora ellos estaban experimentando, es algo que ya había sido completada totalmente en ellos. Y por cuanto en ellos se había completado la salvación, es entonces que ahora ellos podían hacer algo diferente. ¿Qué es lo que podían hacer? Imitar a Dios. Sí. Por cuanto conocían a Dios, la acción que tendrían que hacer era imitarlo a Él. Y fíjense, la palabra en griego también indica que eso que Dios les está mandando a ellos, tenía que ser una práctica constante. Es una práctica constante como evidencia de su nueva identidad. Ahora, por cuanto ya son cristianos, porque Dios ya reflejó su vida en ustedes, ahora tienen que practicar y ser como Dios continuamente en sus vidas. Y tenían que manifestar esa nueva identidad que tenían en Cristo, obtenida en Cristo, y lo tenían que hacer de forma diligente y seguir haciéndolo constantemente. Tenían que imitar a Dios. ¿Qué es un imitador? Esta palabra es también muy interesante, y cuando viene la palabra de un imitador, los imitadores traen a nuestra mente recuerdos de cómo hablan. Hay personas que imitan a otras personas en su manera de hablar, o también cómo se conducen. La palabra en griego es mimetes, que tiene muy parecido con nuestra palabra que es mimo. Entonces, cuando tú ves a un mimo, por ejemplo, ellos caminan, gesticulan igual o semejante a las personas que van caminando en la calle. Se han visto escenas de ese tipo. Entonces, ese es un imitador. Ese es un imitador, un mimo. Entonces, ¿a quién deberían de imitar los cristianos efesios? Nada más y nada menos que a Dios. ¿Dios puede ser imitado? Por supuesto, aunque solo en los atributos comunicables de Él. Aunque solamente en esos atributos comunicables. Pérez Milo nos ayuda a entenderlo un poquito más. Dice, la imitación no tiene que ver con acciones sobrenaturales y mucho menos de las perfecciones incomunicables de Dios, sino que imitarle especialmente en la esfera del amor. Esa es la forma en que nosotros podemos imitar a Dios. Y es como así el hombre fue creado. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 24, dice unos versículos anteriores de donde estamos ahorita y vamos para allá. Efesios 4:24. Fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué podemos imitar de Dios o qué es lo que hemos sido llamados a ser santos? Porque Él es santo, como dice 1 de Pedro 1:15. Aquí en Efesios 4:24 debemos imitar su justicia. En Lucas 6:36 dice que debemos ser misericordiosos por cuanto Dios es misericordioso. Y también, como bien lo dice aquí el hermano Pérez Milos, es imitarlo en su amor. Por ejemplo, en Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En otros pasajes también nos invita a imitar a otros en su fe y conducta. Siempre fue como resultado de su identidad con Cristo. Cuando Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo, es que ahora él pedía que podían imitarlo a él, imitarlo en su fe, porque él antes ya había imitado a Cristo. Entonces, una persona que es nacido de nuevo tiene la facultad de parte de Dios para imitarle, y no solamente la facultad, es una orden de parte de Dios que tenemos que ser imitadores de Dios. Y también ser imitadores de aquellos que andan conforme a la verdad. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, vean lo que dice Pablo, y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. En Filipenses 3:17 añade Pablo, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Sí lo notan? Eso tiene que ir en cascada. Nosotros somos imitadores de Dios
y podemos hacerlo precisamente por lo que Dios ha depositado en nuestros corazones, y también tenemos la posibilidad de ver cómo Dios ha trabajado en otras personas que son más maduras que nosotras, y podemos verlos y decir verdaderamente la obra de Dios en esta persona se ha dado. Y Dios nos manda que lo imitemos, pero principalmente imitar a Dios. También la Biblia nos manda a imitar lo bueno. En 3 de Juan 11, amado, escribe Juan, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Algo que sucede muy chistoso en nuestro contexto es que es más fácil imitar lo malo que lo bueno. ¿Sí lo han notado? Lo que no debemos de imitar es precisamente lo que es incorrecto delante de nuestro Señor. No debemos de imitar, por ejemplo, a los perezosos, ni a los desordenados, ni a los chismosos, ni tampoco a los que son desobedientes. Pero pareciera ser que le dijéramos a nuestros hijos, hablando de nuestros hijos, que fueran desobedientes, cuando lo que dice la palabra del Señor es que sean obedientes. Pero es bien fácil imitar esta actitud. Cuando yo veo a los niños que van a la escuela, por ejemplo, y sucede de forma normal, de repente ves a tu hijo que se empieza a comportar diferente. A lo mejor ya es respondón, a lo mejor ya es grosero. Y vas a la escuela de tu hijo y ves a un niño que está igualito que él, porque probablemente tu hijo haya imitado lo malo. Entonces es más fácil imitar lo malo. Por eso vemos que los jóvenes, por ejemplo, tienden también a eso, y no solamente los jóvenes, sino todos nosotros. Los jóvenes, son una de las cosas que están pasando actualmente, tiene que ver con los blogueros, ¿no? Entonces todo el día se la pasan 8 horas al día metiéndose al internet y viendo a los blogueros, y ya los ves de repente actuando exactamente igual como están los blogueros. ¿No les ha sucedido eso? Que de repente dice, bueno, ¿de dónde sacó esa actitud? Porque antes no lo hacía, o esa forma de expresarse. Y de repente por casualidad notas y ves una noticia de ese tipo y dices, ay, mira esas palabras exactamente como las que dicen. Pero Dios nos está diciendo que no debemos de imitar lo malo, sino lo que es bueno. Porque el que hace lo bueno, el que imita lo bueno, ese es de Dios. Eso es de Dios. Ellos podían imitar a Dios, hablando de los efesios, porque eran hijos amados. Por eso podían ellos imitarlos. Dios los había adoptado por sus hijos. Esa es una cuestión maravillosa. Porque antes eran hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes su padre no era Dios. Antes el padre de todos los efesios que no habían creído era el mismo Satanás. Era el mismo Satanás. Por eso es que Pablo en el capítulo número 2, al inicio de ese capítulo 2 de Efesios, dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Era algo que había sucedido en el pasado, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está. Seguíamos antes de conocer a Cristo exactamente e imitábamos lo que Satanás había previsto a través de toda la cultura y de todo lo que vivimos. Dice, ese príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por cuanto éramos desobedientes a Dios antes de conocer a Cristo, lo que pasaba con nosotros es que seguíamos la corriente e imitábamos todo y apercibíamos todo lo que Satanás nos ofrecía a nosotros. La religión, la forma de comportarnos, la cultura, todo lo que pertenece al mundo está bajo la potestad de Satanás. Y todos éramos en ese entonces, le decía Pablo a los efesios, ustedes eran hijos por naturaleza, eran hijos de ira, hijos de Satanás. Pero ahora eran hijos amados. Y cuando hablamos de la palabra hijos, da una prominencia al hecho del nacimiento, destacando la dignidad y el carácter de una relación. Y también una cuestión de identidad. Ahora ellas eran personas que eran nacidas de Dios, donde Dios es directamente su Padre. Entonces, cuando habla aquí acerca de que eran hijos amados, implica también un nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Su identidad anterior de los efesios ya no era como hijo del diablo. Su identidad ahora, a través del nuevo nacimiento, es como hijos de Dios. Como ilustración, considero, por ejemplo, hablando de la identidad, un acta de nacimiento. La primera acta de nacimiento por el cual nosotros estamos registrados ante el registro civil tiene tu nombre completo, tu nombre con los apellidos de tu padre y de tu madre. Y hay testigos también, ¿no? Creo que sí. Ya hace mucho que no firmó Bueno, yo nunca he firmado un acta de nacimiento. No, sí se firman las actas de nacimiento. Perdón. Entonces, ahí tienes la firma de tu padre y sabemos naturalmente de quiénes somos hijos. La Biblia lo que está diciendo aquí es que ahora ya tenemos un nuevo nacimiento y esa acta de nacimiento en el cual nosotros tenemos identidad, en donde antes era firmada por Satanás, esa acta de nacimiento ya fue rota totalmente, ha sido emitida una nueva acta donde el Padre que firma es Dios mismo y te da identidad. Gio ahora aparecen los nombres de sus padres, porque ha sido adoptado por sus padres y nosotros hemos sido adoptados por nuestro Dios. Y en el acta de nacimiento, la nueva acta de nacimiento de Gio, ahora aparecen los nombres de Mauricio y de Main. Pero en Cristo, espiritualmente, el nombre que aparece y que lo firma y que nos da identidad es la firma de nuestro Dios. Entonces ahora tenemos esta nueva identidad y qué maravilla, porque pertenecemos al reino celestial, porque ahora nos podemos y nos debemos de comportar como hijos amados. Somos amados por Dios sin merecerlo, porque estábamos muertos sin delitos y pecados. Y ahora somos llamados a ser hijos amados. ¿Cómo andamos? ¿Nos comportamos realmente como hijos de nuestro Dios? ¿Sí lo notan? ¿Nosotros nos estamos comportando como verdaderos hijos de Dios? Ahora Dios nos ama de la manera en que Dios ama a Cristo. Exactamente de la misma manera. En Mateo 3:17 dice: aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Por cuanto es nacido de Dios, entonces y solo entonces es que podemos amar. Aquí lo que dice Mateo 3:17 es que la complacencia de Dios estaba totalmente en su Hijo. Y ese mismo amor es el que da y confía a nosotros. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquellos que aman a Dios, aquellos que aman a su semejante, es una manifestación de alguien que verdaderamente ha nacido de Dios. Entonces manifestemos nuestra identidad en Cristo comportándonos como Él. ¿Cómo debemos de conducirnos? Primero, conforme a nuestra identidad. Somos hijos de Dios, comportémonos como hijos de Dios. Ahora veremos el segundo punto de cómo conducirnos ante esta pandemia. El segundo punto es: debemos de hacerlo conforme al amor, conducirnos conforme al amor. Leemos el versículo número 2. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Cómo conducirnos? En amor. Andar en amor, también esta palabra de andar es una orden, es un mandato de Dios, no es una opción. Nos recuerda nuevamente lo dicho por nuestro Señor Jesucristo en Juan 13:34, que ya les había citado: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. ¿Era realmente un mandamiento nuevo? Si tú vas a Deuteronomio 6:5, dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y si vas a Levítico 19:18, dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que había afirmado Jesús aquí era un mandamiento nuevo, en el sentido de presentar una nueva forma o una norma de amor más alta, en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de amar? Como nuestro Señor Jesucristo. Este andar es un comportamiento continuo, es una práctica continua que caracteriza a una persona. Dicho por el apóstol Pablo, como ya lo comenté, como un mandamiento o una orden. No tenemos opción, mis hermanos, tenemos que andar en amor.
Tenemos que practicar continuamente el amor. Y nosotros, como cristianos, debemos modelar el amor. ¿Cómo podemos modelar el amor? Quisiera decirles una ilustración, mis hermanos, otra ilustración. Existen personas que son virtuosas, que pareciera ser que cuando hacen las cosas, lo hacen de una manera sencilla, que tú los ves y dices, no, yo también puedo hacer eso, ¿no? Pero te pones a intentarlo hacer y realmente te das cuenta de que no está fácil la cosa, tiene una complicación. Pero esas personas que son virtuosas, hay algunas que tienen esa facilidad, pero esta virtuosidad viene del resultado de interminables horas de práctica y esfuerzo. Continuamente lo están practicando. Y así es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos modelar el amor con tal gracia y virtuosidad que sea evidente en nuestras vidas. Tenemos que crecer en amor por el amor depositado en nuestros corazones y debemos de practicarlo. Practiquémosle. Cuando nosotros nos vean como cristianos, que vean que modelamos el amor y que lo hacemos de una forma tan natural que la gente quiera imitar la forma en que lo hacemos, aunque sabemos que sin Cristo es imposible hacerlo. El amor tiene el sentido de respeto y afecto, es la identificación de los creyentes de Dios en su carácter. Es decir, ahora que tuvieron la identidad en Cristo, y solo entonces es que se tienen las facultades de expresar el amor verdadero a Dios y a nuestros semejantes. Pablo, recordemos que Pablo escribió esta carta cuando él estaba en la cárcel. Platicando con unos hermanos hace unas semanas, hace un par de semanas, y habíamos leído la epístola de Efesios. La hermana contestaba y decía, es que yo después de leer la epístola de Efesios encuentro que habla mucho acerca del amor. Y sí es cierto, o sea, dentro de la epístola de Efesios, cuando tú vienes y viene a tu mente qué epístola también habla acerca mucho del amor, quizás venga a nuestra mente primeramente primero de Juan. Pero Efesios también habla mucho acerca del amor. Y Pablo, a pesar de que estaba encarcelado, él manifestaba amor. Y es más, está ordenando y él practicaba lo que era el amor. Mis hermanos, ahorita en la pandemia hay muchos de nosotros que no estamos encarcelados, pero es como si estuviéramos, ¿a poco no? Ya tenemos que 3 semanas. El índice de maltrato acerca de las mujeres se ha incrementado en los últimos tiempos porque la gente no sabe cómo convivir entre familia. No puede andar en amor porque precisamente no tiene los elementos suficientes para andar verdaderamente en amor. Ahora que nosotros estamos guardados en nuestras casas, manifestemos el amor a nuestras familias, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Pueden existir en algunos de nosotros, quizás ya les haya pasado que hayan tenido conflictos ustedes como familia, perdónense unos a otros. No dejen que el rencor se los lleve más allá de lo que debería de ser. El amor debe ser modelado por nosotros, debe ser visto por nuestros hijos, por nuestras esposas, y eso debe de impulsarlos a ellos a imitar también el amor. El amor busca el bien de todos, dice Romanos 15:2. El amor no busca el mal de nadie, dice Romanos 13, sino que el amor debería ser a la altura del amor de Cristo. Ese es nuestro objetivo, que nosotros modelemos el amor a la altura del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo debemos de amar, mis hermanos? Dice Levíticos 19:18, no guardando rencor. ¿Cómo también debemos amar? Amar a los enemigos, buscar su bien, orar por quien nos persigue. ¿Cómo podemos amar? Buscando la unidad, dice Colosenses 3:14. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Cuando hay amor, hay cohesión, hay unidad entre nosotros. Así como también Cristo os amó de forma completa, esto significa que no pudo amarnos más. Cristo nos amó de tal forma que ya no es posible amar más de lo que Él ya hizo por nosotros. Cristo demostró su amor por ellos y a nosotros a pesar de que éramos pecadores. Y nos recuerda en Romanos 5:8, todos no lo sabemos.
Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos perdonó, por lo tanto también somos llamados a perdonar. También tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí lo notan? Dentro del amor nos amamos y nos perdonamos. Ya cuando el amor se está exigiendo, hablando de un amor, por ejemplo, entre parejas, que a través de los años de repente ese amor como que va menguando, entre cristianos esto no debe de ser así. Porque el compromiso que nosotros tenemos con nuestra familia, primeramente es con Dios, es un pacto con Dios. Y por cuanto Dios nos ha dado la capacidad de amar, es ahora que podemos amar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Por eso la cuestión del divorcio en un matrimonio, en unas personas que se dicen cristianos, es difícil de concebir, porque siempre en medio de ese amor, y no en medio de ese amor de la pareja, sino que en medio de ese amor, estando Cristo ahí, no hay posibilidad de que haya ruptura, porque el amor implica, por supuesto, perdón. Cuando no son capaces de perdonarse entre los esposos, eso significa que no han entendido la dimensión del perdón que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. MacArthur dice, y cito, la falta de perdón es la medida de la autojustificación, así como el perdón es la medida del amor. La forma en que Cristo nos amó, siendo Él Dios, en donde Él perdió voluntariamente sus derechos o privilegios en favor de otra persona. ¿Quién fue esa persona? Fuimos nosotros. Y dice que Él se entregó, que hizo de lado sus privilegios y se dio a sí mismo, es decir, voluntariamente se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo se entregó Cristo? Continúa diciendo el versículo número 2, en la parte B. Y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Cristo fue el oferente y también fue el sacrificio. Cuando viene a nuestra mente esto de las ofrendas, vienen también aquellos sacrificios y ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento. Había 5 ofrendas principalmente ordenadas por Dios. Las primeras 3 eran la ofrenda quemada o holocausto, que representa la dedicación total de Cristo. También la ofrenda del alimento del alimento, que se conoce como del grano, en Levítico capítulo 2, que ilustraba la perfección de Dios. La ofrenda de paz, que mostraba la manera como Él hizo paz entre Dios y el hombre. Y todas estas ofrendas hablaban obviamente de lo que era agradable a Dios. Termina diciendo este pasaje que subía en olor grato a Jehová. Ese olor grato significaba que era un sacrificio acepto, agradable a Dios. Ya vimos 3, pero había otras 2 ofrendas, la del pecado y la expiatoria por la transgresión, y esas ofrendas eran repugnantes para Dios, porque a pesar de ilustrar la obra de Cristo, le representaban lo que habían llevado a cabo el pecado de la humanidad. Estas ofrendas eran un símbolo del momento en que el Padre dio la espalda a su propio Hijo, por cuanto al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa ofrenda era tan terrible porque tenía que ver con el pecado. Y Dios había derramado totalmente el pecado de la humanidad en Cristo Jesús. Y mientras que Cristo llevó sobre sí todo el pecado de la humanidad, Dios no le vio ni se regocijó ni tuvo complacencia en Él. Pero cuando el Padre levantó a Cristo de entre los muertos, el sacrificio por el cual fue hecho pecado se convirtió en el sacrificio que conquistó para siempre el pecado. El pecado que le sometió a muerte fue sometido a muerte, y ese inmenso acto de amor fue ofrecido a Dios en olor fragante. Es entonces cuando ya se cumplió todas las demandas de Dios a través del sacrificio de Cristo, es que este sacrificio que era repulsivo delante del Señor, porque solamente cubría los pecados, ya pudo subir como olor fragante a Dios porque se cumplió perfectamente en Cristo. Y entonces ahora ese olor podía ser fragante delante de Dios.
Nosotros como cristianos debemos de amar sacrificialmente, así como Cristo lo hizo. Amarlo y amar así a nuestros semejantes. En Cristo es una acción de nuestra voluntad transformada, alineada con los anhelos de Dios, a fin de glorificarle con nuestras vidas. Debemos estar dispuestos inclusive a entregar nuestras vidas por aquellos que no le conocen, cuanto más por nuestra familia y por nuestros hermanos. Entonces manifestemos nuestra identidad en Cristo comportándonos como Él. ¿Cómo conducirnos ante la epidemia? Número 1, conforme a nuestra identidad. Y número 2, conforme al amor. En conclusión, ser imitadores de Dios nos lleva a que debemos de comportarnos en amor, y ambos son mandatos de Dios, los cuales se han de tener como prácticas normales en un hijo de Dios. Prácticas normales, ser imitadores de Dios por nuestra identidad y amar constantemente a todas las personas. Nuestro amor a Dios y a nuestros semejantes debe de ser tan profundo y de manifestarse en un profundo respeto y afecto, que manifieste el carácter de Dios, nuestra identidad como hijos. Es un amor que está dispuesto a dar su vida, así como Cristo lo hizo y se dio a sí mismo por su iglesia, objeto de su amor inagotable y de su cuidado divino. Solo pueden imitar a Dios a aquellos que tienen una identidad con Él. Hay muchas personas que se esfuerzan por hacer buenas obras. Hay muchas personas que piensan que a través de lo que ellos están haciendo sin considerar a Dios en sus vidas es correcto delante del Señor. Hay personas que tienen una idea acerca de Dios en sus mentes, la cual es totalmente equivocada, que piensan que aman a Dios verdaderamente, pero con sus hechos lo niegan. Con sus hechos lo niegan porque no aman a los semejantes, no están dispuestos inclusive a dar su vida por sus enemigos, y no aman inclusive a sus familias, y por supuesto no tienen posibilidad de amar a Dios. ¿Y cómo sabemos que no aman a Dios? Porque no aman a su palabra, porque no están dispuestos a someterse a la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen, es que yo amo a Dios, pero no están dispuestos ni siquiera por un momento a seguir lo que dice la palabra del Señor y someterse a lo que en Él se explica. Solamente el verdadero amor puede ser expresado por un ser humano si es que en ellos, como decía al principio, se ha llevado a cabo el nuevo nacimiento, la salvación. Son aquellas personas nada más en que tienen una nueva identidad en Dios, no por lo que tú piensas y creas que eres un hijo de Dios, sino por lo que realmente dice la palabra. Hay mucha gente y Satanás ha hecho creer a la gente a través de todas las edades que todos los seres humanos son hijos de Dios, y eso es una mentira, eso es una falacia. Solamente son hijos de Dios aquellos que han creído en Cristo Jesús. Solamente son hijos de Dios aquellos que tienen una identidad con Dios. La pregunta es, ¿tienes una identidad con Dios? ¿Amas como Dios demanda que debes de amar? Si la respuesta es no, la conclusión es muy sencilla. Entonces no eres hijo de Dios, eres hijo de Satanás. Pero sabes una cosa, el Evangelio habla acerca de las buenas nuevas en los cuales en Dios hay perdón de pecados. Si tú le confiesas tus pecados y le dices, Señor, yo sé que me he equivocado por todo este tiempo, sé que he vivido totalmente separado de ti y más que amor te he manifestado el odio y la repulsión que tengo acerca de ti porque no me quiero sujetar a tu palabra, porque no amo a tu palabra, porque no oro, porque no amo a mi familia, porque la maltrato. Sé que me he equivocado en eso, le puede decir a Dios, y me arrepiento verdaderamente y entiendo que soy pecador. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y esta muerte se refiere a la muerte eterna. Todos los hombres nacen pecadores. Todos los hombres a través de la vida van manifestando por medio de sus hechos, de sus pensamientos y de sus sentimientos lo que es la raíz del pecado y la maldad tan grande que tenemos. Pero solamente en Cristo es que se puede obtener perdón de pecados. Y esta es la buena noticia. La buena noticia es que necesitas un Salvador
Y el único Salvador que te puede llevar a Dios es Cristo Jesús. Porque Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que absolutamente nadie puede ir al Padre sino a través de Cristo. Aquí, como ven y vimos en Efesios, Dios manda que debemos de imitar a Dios y debemos que conducirnos en amor, y es una ordenanza. Y si tú no lo estás haciendo, tú estás en pecado delante de Dios y necesitas arrepentirte. Terminando, si tú eres un hijo de Dios, necesitas arrepentirte y pedirle a Dios que te salve a través de la muerte de Cristo Jesús. Cree en su muerte y en su resurrección. Y Dios, que es grande y misericordioso en ti, puede hacer la obra en tu vida. Si tú eres cristiano y te has dado cuenta que no has estado imitando a Dios como debieras, si tú te has dado cuenta a través de esta predicación que no has amado como Dios nos demanda que debemos amar, es el momento también que te arrepientas. Es el momento en que puedas estar como hacían en el Antiguo Testamento en silicio y decir: Señor, perdóname, porque eso que tú me has mandado a mí no lo he hecho a la forma que tú me has dicho que debo de amar sacrificialmente. Oremos, mis hermanos, para terminar. Gracias, amado Señor y Padre, gracias, Señor, por tu palabra, porque es muy clara acerca de cómo es que ahora debemos de conducirnos. Y cómo debemos de conducirnos ahora en estos momentos en los cuales el mundo está pasando aflicción, en los cuales están padeciendo con esta pandemia. Y gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que debemos de conducirnos como cristianos de acuerdo a nuestra identidad y con amor. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros y nuestras familias podamos llevar a la práctica esto, por amor a ti, Señor, en agradecimiento por tu obra sanadora en nuestras vidas. Bendito seas y alabado sea tu nombre, en el precioso nombre de tu Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por este mensaje que Él nos ha dado a través de nuestro pastor Jesús Cano. Y solamente, hermanos, para recordarles acerca de las ofrendas, en la pantalla estará apareciendo ya el número de cuenta en el cual pueden ustedes hacer una transferencia o depositar directamente a la cuenta. Están los datos en la pantalla: cuenta bancaria en Banco Azteca, el titular Carmen Hermina Asato Torres, y bueno, ahí está el número 3308 1353 0093 19 y el número clave 1271 800 1353 0093 199. Este es el número de cuenta al cual pueden ustedes depositar sus ofrendas. Es muy importante que continuemos con los ministerios y el sostenimiento de nuestra iglesia a través de ello. En el caso de la iglesia de Ixtlahuaca, les pedimos que resguarden sus ofrendas, y en el momento en que podamos reunirnos de nuevo, las podemos depositar ahí. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta transmisión de este servicio y rogamos al Señor grande bendición para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente.